Bien, en la clase de esta semana vamos a estar agregando a lo que vimos la semana anterior, que fue cálculo de RT, de resistencia total. Si bien fue un repaso de un tema que ustedes trabajan en segundo, vamos a trabajar en esta clase algo que sí ya es de cuarto año, que es el análisis de modelos circuitales un tanto más complejos, que son los circuitos mixtos. Recuerden que la semana anterior estuvimos aclarando algunas diferencias entre los tipos de modelos circuitales. Tenemos los circuitos en serie, los circuitos en paralelo, pero también sí hay híbridos entre estos dos sistemas que se denominan circuitos mixtos, en donde tengo partes que están en serie y partes que van a estar en paralelo. Debido a esta diferencia en el modelo del circuito, el cálculo también va a ser distinto, ya que voy a tener que hacer una combinación de las operaciones que hacíamos para un circuito y para el otro. Recuerden que en un circuito en serie las resistencias están en forma secuencial, una seguida a la otra, comparten el mismo valor de corriente y por eso puedo sumarlas directamente para averiguar RT, pero en el caso del circuito en paralelo la corriente está dividida, ¿sí? Las cargas son independientes y por eso debo aplicar divisiones inversas a lo que hacíamos en el circuito en serie para poder hallar RT. En este caso voy a tener que primero hacer un análisis del circuito e ir resolviendo por partes. Para eso vamos a introducir un concepto que se llama resistencia parcial. ¿Qué es la resistencia parcial? Es un concepto, digamos, de un resultado momentáneo, un resultado que voy a tener por un tiempo, que me va a ayudar a mí a llegar al valor de resistencia total. Esa resistencia parcial puede llevar varios nombres, puede llamarse RA, RP de resistencia parcial, eso lo van a definir ustedes. Yo generalmente suelo usar letras para calcular estas resistencias parciales y RT solamente lo voy a utilizar cuando haya el resultado final de esta operación o de este cálculo de resistencia total. Para eso sí dibujé un circuito acá donde puse 5 resistencias ordenadas en forma mixta, ahora vamos a ver por qué, y los valores de cada una de estas resistencias sí son aleatorios, sí yo los elegí no por una razón de que el circuito, digamos, tiene un objetivo, sino que simplemente para explicar cómo es el procedimiento matemático. Pero en la vida real, cuando diseñamos un circuito, los valores que yo elija de resistencia van a tener que ver con la cantidad de corriente que yo desee que circule en ese circuito. ¿Sí? Acuérdense que a mayor resistencia total, menor corriente va a haber disponible en ese circuito. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Sí? Les conviene con algún color o con algún marcador y demás, ver cómo circula la corriente y en qué resistencias esta corriente es la misma o tiene el mismo valor. ¿Qué quiero decir? Dijimos que la corriente va a partir del negativo para poder llegar al polo positivo de la batería. ¿Sí? Si no hay una conexión entre esos dos polos, no hay circulación de corriente. Entonces digo, bueno, la corriente sale del negativo, comienza a ir por el conductor, pero llega, ¿sí?, a un nodo. Recuerden que dijimos que cuando la corriente se bifurcaba en dos partes estábamos en presencia de un nodo. Yo lo marco así, no hace falta marcarlo, pero para que ustedes lo puedan visualizar. Quiere decir entonces que parte de la corriente va a hacer este recorrido, ¿sí?, y parte de la corriente va a seguir. Va a llegar a otro nodo, se va a volver a dividir, y finalmente la corriente va a hacer este camino. Parte se va a juntar en este nodo, va a continuar, se va a volver a juntar en este nodo y va a llegar completa nuevamente al polo positivo. Si yo visualizo este esquema, la corriente se dividió 3 veces. Una vez en esta rama, una segunda vez en esta rama y una tercera vez para alimentar esta rama. Quiere decir que tengo entonces 3 ramas en este circuito, ¿sí?, en donde hay resistencias. Entonces, lo primero que voy a hacer al saber que es mixto es pensar lo siguiente, ¿sí? Digo, bueno, a ver, primero voy a averiguar la resistencia de esta rama y la voy a llamar RA, ¿sí? Y digo, bueno, esta resistencia y esta resistencia comparten la misma corriente. Quiere decir que están en serie porque están en la misma rama. Entonces, a esas dos resistencias las puedo sumar. Y a ese resultado le voy a poner el nombre de RA. ¿Sí? Yo lo elegí así, no necesariamente tiene que llamarse así, pero bueno, es un ejemplo que tomamos. Me queda 1 más 1 es igual a 2 ohms. Quiere decir entonces que RA, o sea, esta rama, es igual a 2 ohms. En la segunda rama hay solamente una resistencia.
entonces puedo decir que la segunda rama, que se llama RB, va a ser simplemente igual al valor de R3, porque no hay otra cosa. Y hay una tercera rama que yo voy a llamar RC. En esa rama sí está la resistencia 4 y la resistencia 5, que reciben el mismo valor de corriente, porque ven que entre ellas no hubo un nodo, no hay un nodo que divida la corriente, o sea que reciben la misma corriente. Voy a sumar y esto me va a quedar entonces R4 más R5, 4 ohms, más 6 ohms, igual a 10 ohms. ¿Qué es lo que yo hice acá? Yo tengo que imaginar que lo que pasó es lo siguiente. Yo eliminé estas dos resistencias, ¿sí? Y en vez de tener esas dos resistencias, ahora tengo una sola que se llama RA y vale 2 ohms. En la segunda rama no hice ningún cambio, ¿sí? Me sigue quedando R3, que en este caso yo la nombré como RB. Y finalmente, en esta última parte, lo que yo hice fue sumar estas resistencias. Quiere decir que si yo sacara esas dos resistencias y pusiera una sola, que se llama RC, sería lo mismo, si hay un equivalente. Entonces, lo que puedo decir conceptualmente es que estas resistencias parciales son equivalentes al valor de resistencia en cada rama. Ahora, si yo visualizo este circuito, ¿qué tipo de circuito me quedó? Me quedó un circuito en paralelo, donde cada resistencia está en un camino o rama distinta. ¿Cómo averiguo el total? Y aplico entonces ahora sí el concepto de resistencia total y digo 1 sobre. ¿Cuántas ramas hay? Hay 3 ramas. 1 más 1 más 1 y abajo de cada uno voy a poner el valor de resistencia parcial que yo averigüé. Me queda 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 10. Esto es igual a 1 sobre. 1 sobre 2 es 0,5. 1 sobre 2 también me da 0,5. 1 sobre 10 me da 0,1. Quiere decir entonces que esto es 0,5 más 0,5 es 1, más 0,1, 1,1. O sea que el resultado de RT, es 1 sobre 1,1. Podríamos redondear y podríamos decir que el resultado da 1. Esa es una forma de hacerlo. Lo puedo pensar de otra manera. ¿Cómo lo puedo pensar? De la siguiente manera. Yo dije que tenía en la primera rama a R1 y a R2, en la segunda rama a R3 y en la tercera rama tengo a R4 y a R5. Y lo que yo puedo pensar acá es lo siguiente. Yo quiero calcular RT. Y digo, bueno, a ver, ¿cuántas ramas hay? Y hay 3 ramas distintas. Quiere decir entonces que es un circuito mixto. Voy a tener que aplicar una parte de paralelo. Y digo, si hay 1, 2, 3 ramas, quiere decir que voy a tener que usar 3 fracciones. Abajo de la primera fracción, las resistencias que tiene la primera rama. En este caso, R1 y R2. En la segunda fracción, o en la segunda rama, está solo R3. Y en la última fracción o rama está R4 y R5. Tengo que hacer entonces R4 más R5. Voy a reemplazar, me va a quedar entonces 1 sobre 1 ohm más 1 ohm, 1 sobre 2 ohms, 1 sobre 4 ohms más 6 ohms, y me va a quedar al final 1 sobre 2 ohms, 1 sobre 2 ohms y 1 sobre 10. Fíjense que llegué a lo mismo que tenía de la otra forma. Me va a quedar al final RT es igual a 1 sobre 1,1, siendo el resultado el mismo. Pero el mecanismo de razonamiento es distinto. Ustedes adopten el que les parezca más sencillo. ¿Sí? Esto solo va a ser lo que vamos a agregar esta semana. Sí va a haber algunos ejercicios de práctica no obligatorios, pero que voy a necesitar que practiquen, ya que la otra semana seguramente hagamos algún trabajo evaluativo de este tema, ¿sí? Con lo de la semana pasada y justamente lo de este video. Muchas gracias.